de emergencia. ¿Y por qué es importante conocer sobre la contratación pública en situación de emergencia aplicada a la honestidad criolla? Sencillamente porque la contratación pública en situación de emergencia se constituye un procedimiento de contratación previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto del cual se exceptúan varias formalidades que rigen para los otros tipos de procedimientos. Por lo tanto, es importante conocer los aspectos generales donde desarrollaré el tema materia del presente webinar. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece o crea el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que deberán aplicar las entidades y organismos pertenecientes al sector público. Sobre esta base, es importante recordar que una contratación en situación de emergencia, como ya lo referí anteriormente o preliminarmente, es un procedimiento de contratación. Es decir, el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública abarca también a ese procedimiento de contratación. Continuando, los principios que deberán ser observados y aplicados en los procesos de contratación, insisto, incluyendo el de contratación en situaciones de emergencia, son los siguientes: legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional. Igualmente, como los refería al inicio de mi exposición, las contrataciones en situaciones de emergencia, al ser excepcionales y que se generan sobre la base de superar una emergencia, tratan de ser lo más cortas de procedimiento que los otros procedimientos de contratación. ¿A qué me refiero con esto? El artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento de contratación en situaciones de emergencia como un procedimiento especial. Y este artículo establece que este tipo de contrataciones serán directas, ¿sí? Y nada más. ¿Con ello qué implica? Que toda la responsabilidad del proceso de contratación recae en la máxima autoridad o la persona, el servidor público encargado de las compras públicas. Es decir, sin establecer un criterio técnico respecto del cual se lleve un procedimiento a través de un procedimiento de contratación por emergencia, estos procedimientos de contratación por emergencia se los realizaba o se los aplicaba sobre la base del criterio exclusivo del servidor público, lo cual evidentemente su emergencia, todos estos procedimientos de contratación en el 90% de los casos, por así decirlo, han sido observados por la Contraloría General del Estado. ¿Por qué? Porque precisamente no se cumplió, no se observó los lineamientos mínimos que rigen para todos los procedimientos de contratación, así como tampoco se observó los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional. Por otra parte, la ley establece de manera categórica ciertos lineamientos que deben aplicar las entidades contratantes para llevar a cabo sus procedimientos de contratación, tal y como lo preceptúan los artículos 22 al 36 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre ellos, los más importantes, a mi criterio, son el Plan Anual de Contrataciones,
los estudios, el presupuesto, las resoluciones de inicio y adjudicación, los pliegos, el uso de herramientas informáticas, el expediente de contratación, los contratos, la designación del administrador del contrato y las garantías. Cada uno de estas normas comunes del procedimiento de contratación ineludiblemente tienen que ser observadas de contratación por emergencia. ¿A excepción de qué? ¿A excepción de cuál? A excepción del plan anual de contratación. Indiscutiblemente, al atravesar una situación de emergencia, es un evento inesperado, no planificado. Sin duda alguna, se excluye el plan anual de contratación, pero los demás requisitos que están establecidos del 22 al 36 deben ser cumplidos. ¿Por qué? Porque los estudios determinan con claridad que las características técnicas del bien o servicio u obra que se requiere prestar al sector público. Es decir, con eso delimita la necesidad de para brindar el servicio, en este caso, el oferente o el contratista del Estado, sin que existan los términos de referencia, las especificaciones técnicas e incluso estudios de mercado respecto del bien, la obra o el servicio a proveerse por parte de los oferentes. Ineludiblemente es una cuestión que podría ser observada el día de mañana. Es más, no podría, va a ser observada por el ente de control, que es la Contraloría General del Estado, igualmente observada por el Servicio Nacional de Contratación Pública. Por otra parte, es importante que en toda contratación, incluyendo la contratación por emergencia, se cuente con el presupuesto. El presupuesto es algo básico y elemental en todas las contrataciones que instrumenta el sector público. ¿Por qué? Porque obviamente el presupuesto, que está traducido en una certificación presupuestaria, va a permitir garantizar el cumplimiento por parte del Estado a través de sus instituciones respecto del pago del bien, obra o servicio prestado. Si no se cuenta con la certificación presupuestaria de manera previa al inicio de un procedimiento de contratación, sin duda alguna, concluida la entrega del bien o la prestación del servicio o la ejecución de la obra, el sector público no va a poder cancelar o pagar esa obligación. Ineludiblemente se va a ver abocado, en este caso el contratista o el oferente, a demandar al Estado por falta de pago o, en su defecto, que el Estado genere un convenio de pago con la finalidad de pagar esa obligación respecto de la obra, el bien o el servicio prestado. Por otra parte, como en todo procedimiento de contratación, las resoluciones de inicio y adjudicación. Estas resoluciones de inicio y adjudicación se traducen en los actos administrativos expedidos por la máxima autoridad de la entidad contratante. La resolución de inicio motiva, evidentemente, el arranque de los procedimientos de contratación. Tanto las resoluciones de inicio y adjudicación, como refería anteriormente, son actos administrativos que necesariamente tienen que verse involucrados en todo procedimiento de contratación. Los pliegos son expedidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública como modelos obligatorios, respecto de los cuales las instituciones del sector público tienen que utilizarlo en todos sus procesos de contratación. En cuanto al uso de herramientas informáticas, es imperativo por ley que todas las instituciones del sector público deben utilizar la plataforma del Servicio Nacional de Contratación Pública denominada Portal de Compras Públicas. A través de este mecanismo se propende a la publicidad de todos los procedimientos de contratación que llevan las entidades del sector público e inclusive permite en cierta medida que la ciudadanía audite esos procesos de contratación.
En cuanto al siguiente punto, expediente de contratación. El expediente de contratación evidentemente se conforma por los actos administrativos, documentos administrativos que se hayan generado durante la consecución del procedimiento de contratación. La ley y el reglamento general a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece cierta información relevante que debe ser publicada en el portal de compras públicas y considero también debe formar parte del expediente de contratación. Entre ellos, evidentemente, constituyen los estudios del presupuesto, las resoluciones de inicio y adjudicación, los pliegos, las ofertas que presenten, en este caso, los oferentes, preguntas y respuestas que se hayan generado dentro del procedimiento de contratación y otros documentos, incluyendo también los contratos. Los contratos, indiscutiblemente, también generan la seguridad jurídica suficiente y necesaria para que las partes, en este caso, contratante y contratista, tengan marcada sus obligaciones y derechos respecto del procedimiento de contratación instaurado. El administrador del contrato. El administrador del contrato creo que es pieza fundamental en todo procedimiento de contratación, toda vez que el administrador del contrato permite ser el enlace con el sector público, con la empresa, con la institución, con el organismo perteneciente al sector público para ejecutar el contrato. Obviamente, el administrador del contrato, de acuerdo con lo que establece la ley, es el servidor público encargado de velar por el fiel cumplimiento de cada una de las obligaciones constantes del contrato. Y así también advertir respecto de posibles tropiezos que se puedan dar en la ejecución de un contrato. Finalmente, encontramos las garantías. Las garantías, sin duda alguna, dependen mucho del monto de la contratación, pero sin duda alguna las garantías, ¿qué tipo de garantías podemos encontrar en la ley? Encontramos la garantía de buen uso del anticipo, la garantía de fiel cumplimiento del contrato y la garantía técnica. Estas tres garantías evidentemente aseguran la garantía de buen uso del anticipo, garantiza el anticipo precisamente que se haya previsto de acuerdo a las bases o pliegos del contrato, se haya previsto la forma de pago, si hay anticipo, la entidad, en este caso el oferente o el contratista del Estado, debe pagar debe cubrir esa garantía. La garantía de fiel cumplimiento del contrato, de igual manera, es el 5% del monto total del contrato y la garantía técnica aplica para lo que son los bienes que se suministran al Estado. Aquí encontramos en todo procedimiento de contratación la fase precontractual y contractual. En la fase precontractual, evidentemente, construimos, en este caso, está compuesta de los estudios, el presupuesto, la necesidad institucional, y la fase contractual, evidentemente, ya cuando se firme el contrato y se procede con la ejecución del mismo. ¿Qué procedimientos de contratación encontramos en la ley? La ley consagra los siguientes procedimientos de contratación. Entre paréntesis, debo manifestar que todos estos procedimientos de contratación, su aplicación depende de la multiplicación de un coeficiente por el presupuesto general del Estado. La ley obliga, en este caso, a las instituciones del sector público, sigan estos lineamientos o sigan de manera escalonada la aplicación de los procedimientos de contratación y no de una suerte de escoger qué procedimiento aplico. Es decir, la ley establece que todas las instituciones del sector público, previo al inicio de un procedimiento de contratación, deben verificar el catálogo electrónico. El catálogo electrónico forma parte del portal de compras públicas. En el catálogo electrónico se pueden encontrar bienes o servicios
que se puede contratar de manera directa, es una compra en línea, por así decirlo, es una compra en línea el catálogo electrónico. Si es que no está previsto dentro del catálogo electrónico el bien, la obra o el servicio a ejecutarse, yo puedo seguir con los siguientes procedimientos de contratación. Bueno, dicho esto, me permito citar los procedimientos de contratación que están previstos. Tenemos 4 grupos plenamente identificados. Los procedimientos dinámicos, como les decía, catálogo electrónico. Catálogo electrónico, una compañía. El catálogo electrónico es un procedimiento de contratación que, por decirlo así, la fase precontractual se encarga el Servicio Nacional de Contratación Pública. ¿Para efecto de qué? Para efecto de que todos los proveedores de un bien o un servicio presenten sus ofertas ante el Servicio Nacional de Contratación Pública. El Servicio Nacional de Contratación Pública, dentro de un procedimiento donde se presentan ofertas, donde se califican las ofertas, se adjudican los ítems de acuerdo al servicio o al bien que se haya requerido contratar. Luego de esto, se publica en el portal de compras públicas los bienes y servicios que se encuentran catalogados para que las entidades del sector público ingresen al portal de compras públicas y a través de un clic generen una orden de compra y el proveedor provea de los bienes o servicios contratados. La subasta inversa está prevista como un procedimiento dinámico respecto del cual los oferentes debidamente calificados pujan hacia la baja y el oferente con el mejor precio es el que se le adjudica el contrato. Tenemos la licitación, cotización en menor cuantía y la ínfima cuantía como procedimientos dinámicos. Como procedimientos especiales tenemos la contratación integral por precio fijo, las contrataciones en situación de emergencia, el procedimiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles. Como tercer grupo tenemos las ferias inclusivas y como cuarto grupo la contratación de consultoría. Ahora bien, identificado el ámbito de aplicación de la ley, así como determinados los procedimientos de contratación pública, preliminarmente es importante enfatizar que la contratación en situaciones de emergencia, al ser un procedimiento de contratación previsto en esa ley, su aplicación debe observar las regulaciones comunes que rigen para todos los procedimientos de contratación convencionales. No obstante, las contrataciones de emergencia, como en la mayoría de los casos, ha generado responsabilidades civiles, administrativas y penales determinadas por la Contraloría General del Estado en contra de los funcionarios públicos que llevaron a cabo esas contrataciones, inclusive extendiéndose a los proveedores de los bienes y servicios conforme lo determina la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Es por ello que es de suma importancia conocer, al menos de manera general, cuáles son los lineamientos generales que prevé la ley y demás disposiciones administrativas expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública para evitar el día de mañana contingentes innecesarios que pueden perjudicar el patrimonio de las empresas, de las personas naturales que se han presentado como oferentes o que se encuentran actualmente como proveedores del Estado. Ahora bien, el procedimiento especial denominado contrataciones en situaciones de emergencia se encuentra consagrado en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y este ha sido diseñado para atender situaciones de emergencia. Las situaciones de emergencia se encuentran definidas en el numeral 31, artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y me permito dar lectura en lo principal. Situaciones de emergencia son aquellas generadas por acontecimientos graves, tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. El artículo 30 del Código Civil señala que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir
como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad competente por un funcionario público, etc. Es claro que en la actualidad en nuestro país se encuentra atravesando una crisis sanitaria. La declaratoria de estado de excepción ha sido emitida por parte del presidente de la República mediante decreto ejecutivo 1017, así también mediante acuerdo ministerial, la ministra de Salud Pública de la época ha declarado la crisis sanitaria. Por tanto, nos encontraríamos dentro de una situación de emergencia. No obstante de ello, continúo con mi exposición. El procedimiento consagrado en el artículo 57 se lo podría resumir en los siguientes 3 pasos. Primero, declaratoria de emergencia por parte de la máxima autoridad de la entidad contratante para justificar la contratación. Segundo paso, la entidad podrá contratar de manera directa y bajo la responsabilidad de la máxima autoridad. Y tercer paso, superada la emergencia, se deberá publicar un informe con el detalle de las contrataciones efectuadas. Es claro que el procedimiento creado por el legislador provocó en gran medida que las máximas autoridades de las entidades públicas apliquen criterios discrecionales para llevar a cabo los procedimientos de contratación de emergencia. A notar que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública fue publicada el 4 de agosto del año 2008. Su reglamento general el 12 de mayo del 2009, el cual no desarrolla nada sobre las contrataciones en situaciones de emergencia. Es decir, la contratación en situaciones de emergencia, se resume a los 3 pasos que anteriormente había manifestado. Declaratoria de emergencia, contratación directa, supera la emergencia, se publicará en un informe el detalle de las contrataciones efectuadas. ¿Dónde está el problema dentro de estos 3 pasos? Yo creo muy técnicamente que en el paso número 2. La entidad podrá contratar de manera directa y bajo la responsabilidad de la máxima autoridad. Perfecto. No obstante de ello, debemos recordar que los principios que regentan el Sistema Nacional de Contratación Pública no se estarían cumpliendo. Y como es claro que se ha denominado este tipo de contrataciones de emergencia, que son contrataciones a dedo. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de participación de los proveedores respecto de ese bien o servicio a ser contratado. Es por eso que las entidades básicamente han realizado contrataciones directas para situaciones de emergencia, entre comillas. Como refería, el 4 de agosto del 2008 fue publicada la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece 3 pasos como procedimiento para una contratación por emergencia. El 12 de mayo del 2009 fue publicado el reglamento general a dicha ley, el cual no desarrolla nada sobre las contrataciones de emergencia. Y el Instituto Nacional de Contratación Pública, o INSERCOP, el 9 de julio del 2010, expidió la resolución 045-2010, relacionada a las contrataciones de emergencia, sin que en su texto se aclaren los vacíos que contenía la ley. Es decir, pasaron aproximadamente 2 años sin que el ente rector del Sistema Nacional de Contratación Pública regule un proceso de contratación lleno de vacíos. Frente a la realidad que actualmente atraviesa el país con motivo de la declaratoria del estado de excepción por el COVID-19, el INSERCOP ha emitido una nueva resolución, la 104 de fecha 19 de marzo del 2020, con la cual se resolvió reformar la codificación de resoluciones institucional, implementando nuevas regulaciones para las contrataciones de emergencia que deberán ser observadas por las entidades contratantes. Debo enfatizar que, sin perjuicio que esta resolución 104 se dicta con motivo
motivo de la declaratoria del estado de excepción por parte del presidente de la República y de la crisis sanitaria igualmente declarada por el Ministerio de Salud Pública, esta resolución que entró en vigencia a partir del 20 de marzo del 2020 norma todos los procedimientos de contratación en situaciones de emergencia, no de manera exclusiva los que se tramiten o se sustancien durante esta crisis. En cuanto al procedimiento que delinea el Servicio Nacional de Contratación Pública para las contrataciones en situaciones de emergencia o lo refuerza, precisa, en todo proceso de contratación deberá verificarse la relación directa o nexo entre la situación de emergencia y la urgencia de efectuar un proceso de contratación para suplir una necesidad generada con motivo de la situación de emergencia. En este punto, debo nuevamente dar lectura a lo que señalé. La relación directa o nexo en todo proceso de contratación deberá verificarse la dirección directa o nexo entre la situación de emergencia y la urgencia de efectuar un proceso de contratación para suplir una necesidad generada con motivo de la situación de emergencia. Es decir, debe establecerse de manera motivada que respecto de una situación de emergencia que haya sido previamente declarada, yo tengo una necesidad y que esa necesidad se vincula precisamente a superar la situación de emergencia que ha sido declarada. Por tanto, las contrataciones que se efectúen dentro de la declaratoria de emergencia deberán guardar relación directa con el problema o situación suscitada. Es decir, si yo declaré una situación de emergencia, me declaré en emergencia y con eso aplico las contrataciones en situaciones de emergencia, el procedimiento de contratación en situaciones de emergencia por la crisis sanitaria, yo no puedo adquirir o no puedo iniciar un procedimiento de contratación de manera directa para contratar el uniforme del personal administrativo de la institución pública. Eso no tiene nada que ver con la situación de emergencia. Muchos de los participantes a este webinar podrán decir, pero es lógico y es evidente que eso no puede darse. Pero en mi experiencia he visto esos procedimientos de contratación que se han realizado. Es decir, las entidades públicas encuentran a esta situación de emergencia una oportunidad para contratar varias necesidades que se encuentran previstas en su plan anual de contratación. Es decir, con el fin, o más bien con el fin de que la ejecución presupuestaria de ese ministerio, de esa entidad, se incremente. Por ello, continuando, las entidades contratantes no podrán realizar contrataciones que no guarden relación con la situación de emergencia, así como tampoco podrán utilizar la situación de emergencia para realizar las contrataciones planificadas, salvo que guarden de relación directa con la emergencia. Es claro, incluso esto lo dice el Servicio Nacional de Contratación Pública en la resolución 104 que reforma la codificación de resoluciones del CERCOP. Debe existir un nexo causal entre la situación de emergencia y la urgencia de efectuar un proceso de contratación para suplir la necesidad generada con motivo de la situación de emergencia. No se podrá realizar ningún tipo de contratación que no guarde relación con esta situación de emergencia, así como tampoco se podrá utilizar la situación de emergencia para realizar las contrataciones planificadas, ya que esas contrataciones planificadas, al no estar dentro del ámbito de la situación de emergencia, se puede aplicar los procedimientos comunes previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y como me refería anteriormente, puede ser a través del catálogo electrónico, puede ser a través de subasta inversa, licitación, cotización, menor cuantía. No obstante, las contrataciones que se encuentren debidamente planificadas y
que guarden relación con la situación de emergencia, sí pueden aplicarse, y esa excepción está prevista en la resolución 104. Continuando, la entidad contratante debe declarar de forma expresa que existe una imposibilidad de llevar a cabo procedimientos de contratación comunes para superar la situación de emergencia. La declaratoria del estado de excepción no suple la de emergencia. Con esto, evidentemente, el Servicio Nacional de Contratación Pública ya delinea, ya enmarca la responsabilidad que tienen las entidades del sector público. ¿Respecto de qué? Que la entidad debe declarar de forma expresa que existe una imposibilidad de llevar a cabo un procedimiento de contratación. Evidentemente, ¿qué procedimiento de contratación? Procedimiento de contratación, cualquiera de los procedimientos dinámicos. Es decir, de manera evidente, los procedimientos de contratación que regula la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al ser en el primer grupo procedimientos dinámicos, propenden a reducir los tiempos desde el inicio del proceso de contratación hasta la adjudicación. No obstante de ello, estos procedimientos garantizan evidentemente los principios que regenta la ley: publicidad, transparencia, participación nacional, entre otros. Por lo tanto, ya el Servicio Nacional de Contratación Pública establece que la entidad pública deberá declarar que existe la imposibilidad de llevar a cabo procedimientos de contratación comunes para superar la situación de emergencia. Y además, señala de manera categórica que la declaratoria del estado de excepción no suple la de emergencia. Es decir, cualquier entidad del sector público no puede llevar a cabo un procedimiento de contratación por situación de emergencia si es que esta entidad del sector público no se ha declarado en emergencia. Es decir, hablamos de dos actos administrativos totalmente identificables. Primero, el que la entidad pública se declare en emergencia, y segundo, la resolución de inicio del proceso para contratar el bien, obra o servicio sobre la base de la emergencia. Continúo. El acto administrativo que declara la emergencia deberá ser publicado de manera inmediata en el portal de compras públicas, el cual se constituye como un requisito previo y habilitante para continuar con las contrataciones de emergencia. Aquí hay una excepción. En el caso de catástrofes naturales, la publicación en el portal de compras públicas será dentro de los 5 días posteriores a la emisión del acto. Las contrataciones por emergencia deberán basarse en un análisis objetivo de la oferta que permita alcanzar un mejor costo de la contratación. La entidad contratante procurará que la contratación de emergencia sea a través de un proceso de selección de proveedores orientado a obtener los mejores costos del bien, obra o servicio requerido. Con esta disposición, el Servicio Nacional de Contratación Pública intenta combinar, exhortar, porque no recordemos que el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que las contrataciones en situación de emergencia serán de manera directa. No obstante, con base en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el CERCOP es el ente que podrá expedir disposiciones administrativas, entre estas la resolución que estamos analizando en este webinar. Ahora, la disposición administrativa que da el Servicio Nacional de Contratación Pública es de que la entidad procure que para la contratación de emergencia se lleve un proceso de selección de proveedores. Esta característica es propia de todos los procedimientos de contratación comunes. ¿Con qué fin? Con el fin de llegar a obtener mejores costos del bien o la obra o servicio requerido. Y además de ello, garantizar los principios que regentan el Sistema Nacional de Contratación Pública.
Las entidades contratantes, sin perjuicio de la emergencia, pueden aplicar los procedimientos de régimen común para sus contrataciones. Es decir, en otras palabras, sin perjuicio de que una entidad se haya declarado en una situación de emergencia, esta puede aplicar las disposiciones contenidas en la resolución 104 o aplicar los procedimientos comunes que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre ellos, los procedimientos comunes para este tipo de contrataciones es el catálogo electrónico, la subasta inversa electrónica, la menor cuantía, la cotización o la licitación. Además, anteriormente, y es por ello que hoy por hoy el Servicio Nacional de Contratación Pública lo establece en su resolución, la 104, cuando una entidad se declaraba en una situación de emergencia y realizaba contrataciones en esta situación de emergencia, las mismas llegaban a superar el tiempo de la declaratoria de emergencia. Incluso muchas de ellas ni siquiera se llegaban a concluir, como por ejemplo obras. Es por ello que ahora el Servicio Nacional de Contratación Pública establece que el plazo de ejecución contractual de cualquier tipo de contratación no podrá exceder el tiempo previsto para la emergencia en la declaratoria. Lo contrario constituiría de manera evidente la presunción de que la contratación no fue necesaria para superar la emergencia y que adicionalmente se podían seguir los procedimientos comunes de contratación para superar, para adquirir esa obra o bien o servicio. Además, los contratos, facturas, órdenes de compra que se suscriben como consecuencia de la declaratoria de emergencia deberán ser publicados en el término máximo de 2 días posteriores a su emisión en la herramienta Publicaciones de Emergencia, disponible en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. Como señalaba anteriormente, las contrataciones de emergencia antes de la expedición de esta resolución expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública se manejaban de manera directa. En muchos de los casos, la parte administrativa de la institución pública que requería el bien, la obra o el servicio, se comunicaba con el proveedor, solicitaba que se le entregue la obra, el bien o servicio, la ejecución de la obra, la entrega del bien o la prestación del servicio, y posteriormente se regularizaba a través del portal de compras públicas la contratación de emergencia. Como señalaba, cuando entré a tratar la contratación en situación de emergencia, la resolución 045-2010, dictada por el Instituto Nacional de Contratación Pública, establecía de que luego de superada la situación de emergencia, la entidad pública se encontraba en la obligación de publicar todas sus contrataciones. Es decir, estas contrataciones no seguían un cronograma de trabajo, un cronograma de ejecución, como los otros procedimientos de contratación. Los otros procedimientos de contratación tienen un cronograma respecto del cual se va superando cada fase hasta la adjudicación. Y cada fase, obviamente, este cronograma se encuentra en el portal de compras públicas, se iba concluyendo una fase y ya no se podía hacer nada. Es más, concluyó una fase, se superó una fase, yo no entregué la oferta, cuando decía presentación de ofertas, yo ya no podía entregar la oferta. Terminó, concluyó el plazo de entregar las ofertas. Pero en el caso de las contrataciones de emergencia, como no existía la obligatoriedad de publicar en el portal de compras públicas y estar sujeto a un cronograma de ejecución del procedimiento, se condensaba al final del día, al final de superada la emergencia, todos los documentos con el fin de presentar la publicación, con el fin de publicar el proceso de contratación.
Debemos recordar también que, sin perjuicio de que se haya garantizado mínimamente el debido proceso en esos procedimientos de contratación, es claro que el sector público tiene una alta rotación de funcionarios, servidores públicos de máximas autoridades. Es decir, la persona que el día de hoy estaba llevando ese procedimiento de contratación, el día de mañana no está. Se entrampaba el procedimiento de contratación, evidentemente, y el día de mañana el contratista, el proveedor del Estado, no podía reclamar, en este caso, siguiendo el camino regular, el pago por la prestación del servicio, por la provisión del bien o por la ejecución de la obra. Trayendo consigo, evidentemente, un problema judicial, un problema administrativo, que sí, en muchos de los casos se han podido solventar, pero sin duda alguna, nadie quiere estar en un problema judicial o un litigio con el Estado. Es por ello que es importante tener claro que cada etapa, de acuerdo a las nuevas regulaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, debe ser exacta con el fin de que garantice la continuidad del procedimiento hasta la adjudicación, firma de contrato y ejecución del servicio y entrega de la obra, bien o servicio a la entidad pública a satisfacción. Las entidades contratantes deberán realizar informes periódicos y parciales de las contrataciones realizadas durante la declaratoria de emergencia. Las entidades contratantes deberán realizar informes periódicos y parciales de las contrataciones realizadas durante la declaratoria de emergencia. Deberá realizarse cada 10 días hasta superar la crisis. Y finalmente, sin duda alguna, deberá publicarse un informe final sobre la contratación todas las contrataciones de emergencia superadas. Continuando, todo contrato, orden de compra o factura generada en el marco de la declaratoria de emergencia deberá emitirse por escrito y firmada. Caso contrario, no será considerado como una contratación enmarcada en la declaratoria de emergencia. En muchos de los casos, únicamente se solicitaba la entrega de la obra, el bien o el servicio, se prestaba el servicio, se entregaba el bien o se ejecutaba la obra y no se firmaba nada. En este caso, obviamente, el Servicio Nacional de Contratación Pública está estableciendo la obligación de que todo contrato, orden de compra o factura generada en el marco de la declaratoria de emergencia deberá emitirse por escrito y firmado. Con ello, se garantiza, evidentemente, que el día de mañana se cumpla el pago, se cumpla la entrega del servicio por parte tanto de la entidad contratante como contratista. Durante la emergencia, el Servicio Nacional de Contratación Pública en cualquier momento podrá recomendar a la entidad contratante la suspensión de cualquier actuación o inclusive la declaratoria de emergencia por haberse incumplido cualquiera de los numerales del artículo 14 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como por la inexistencia de una relación directa o nexo entre la situación de emergencia declarada y las contrataciones que se están realizando. El artículo 14 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala que el Servicio Nacional de Contratación Pública se encargará de verificar el uso obligatorio de las herramientas del sistema para rendir cuentas, informar, promocionar, publicitar y realizar todo el ciclo transaccional de la contratación pública. El uso obligatorio de los modelos precontractuales, contractuales, oficializados por el Servicio Nacional de Contratación Pública. El cumplimiento de las políticas emitidas por el directorio del CERCOP. La contratación con proveedores inscritos en el Registro Único de Proveedores, salvo las excepciones puntualizadas en esta ley. Que los proveedores seleccionados no presenten inhabilidad o incapacidad alguna hasta el momento de la contratación y que la información que conste en las herramientas del sistema se encuentre actualizada. Es decir, con las nuevas regulaciones impuestas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, ya se lleva tanto a la entidad contratante
como a los proveedores del Estado ecuatoriano, para que se observe de manera integral todas las disposiciones que son aplicables para los otros procedimientos de contratación, en los procedimientos de contratación en situaciones de emergencia. Con ello, evidentemente, se garantiza, entre otros, la calidad de los bienes, la obra o los servicios a ser proveídos por parte de los contratistas del Estado, la participación nacional, el mejor costo en bienes, obras o servicios, a efecto de dinamizar, evidentemente, el Servicio Nacional de Contratación Pública. Para resumir, el procedimiento que establece el Servicio Nacional de Contratación Pública en su resolución, tenemos lo siguiente. Como primer punto, se publicará la resolución de emergencia de manera inmediata. Como segundo punto, se definirá el servicio, obra o bien que necesita adquirir o contratar, para lo cual deberá la entidad pública verificar que existe relación directa y objetiva entre la emergencia y lo que se pretende contratar, y que el bien, obra o servicio, su ejecución, no supere la emergencia y la disponibilidad presupuestaria. Como tercer punto, convocar a proveedores, realizar el procedimiento de contratación, la presentación de las ofertas digital, física, por servicios de transporte de manera física en la entidad y publicación de la información relevante. Finalmente, quisiera manifestar a todos que con estas regulaciones implementadas por el SECOP, mínimamente se está garantizando los principios que regentan el Sistema Nacional de Contratación Pública. Obviamente, ya se establece un procedimiento apartado de lo que establece el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Precisamente por ello, tanto las entidades públicas como los oferentes o proveedores del Estado deben tener claro cada uno de los principios, de los presupuestos básicos que rigen a todos los procedimientos de contratación y que son aplicables a las contrataciones en situaciones de emergencia, a fin de que el día de mañana se pueda garantizar que todos sus derechos que nacen en función de la firma de un contrato, la orden de compra, la entrega de la factura, se vean seguros hasta que evidentemente se cumpla con el pago del bien, la obra o el servicio que ha sido proveído. Sin duda alguna, como hemos visto semanas atrás, la falta de cuidado o conocimiento respecto de estos presupuestos básicos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se compraron mascarillas sin que se haya contado con los estudios de mercado, con los términos de referencia y demás que permitan garantizar la contratación. Si bien al final del día se publicó a través del portal de compras públicas la omisión de ciertas formalidades en esta contratación en situaciones de emergencia, evidentemente provoca que el día de mañana estos procedimientos puedan ser observados o simplemente no se continúe con el procedimiento de contratación. He tratado de abordar en gran medida todo lo que comporta la contratación en situaciones de emergencia, partiendo ineludiblemente de las normas comunes a todos los procedimientos de contratación que deben ser observados, insisto, como refería preliminarmente, no en lo que refiere al plan anual de contratación, porque evidentemente una contratación en situación de emergencia no puede ser una contratación planificada, pero sí respecto de los otros requisitos que son sumamente importantes para garantizar legitimidad de todas las actuaciones que se hayan evacuado durante la sustanciación, tanto en la fase precontractual o fase contractual de ese procedimiento de contratación. Es por eso que espero que haya sido claro respecto de este proceso, de este seminario que ha sido auspiciado por la Cámara de Comercio de Quito, conjunto con Paz Horowitz. Cualquier duda que pueda haberse generado dentro de este seminario, evidentemente, estoy dispuesto a
Estoy dispuesto a solventarla. No sé si existen dudas o inquietudes. Ok, perfecto. Pasaré a dar contestación a las preguntas que se han generado durante el seminario. Omitir algún paso en el proceso de contratación pese a la declaratoria de emergencia conllevaría algún contingente en la contratación. Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Omitir algún paso en el proceso de contratación conlleva que la contratación sea nula. El artículo 77, letra L de la Constitución de la República del Ecuador, establece que todos los actos de las entidades públicas deben ser actos debidamente motivados. Evidentemente, no habrá motivación si es que se omitió algún paso en el proceso de contratación, pese a la declaratoria de emergencia. Indiscutiblemente, si es que el día de mañana yo no cuento con la certificación presupuestaria que garantice el pago de la obligación, esa contratación es nula. Esa contratación se encuentra viciada. Entonces, por ello, es preciso observar toda la información que permita construir el procedimiento de contratación, estudios, certificación presupuestaria, especificaciones técnicas del bien, la obra o servicio a adquirirse, términos de referencia, entre otros. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los riesgos de la contratación directa pese a estar contemplada en la norma? En la resolución 104 expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, este órgano, el CERCOP, establece que la entidad procurará la selección de proveedores. Procurará. Obviamente, el artículo 57 de la ley establece de que este tipo de contrataciones son directas. Ahora, no hay ningún riesgo que la contratación sea directa. Sin embargo, esta contratación debe obedecer mínimamente a el cumplimiento de los requisitos que ya había comentado. Entre ellos, un estudio de mercado respecto del cual yo conozca que el bien, obra o servicio que yo voy a contratar, el valor, ¿sí?, se encuentra dentro del mercado. Es decir, que si un teléfono celular cuesta en el mercado $100, yo no lance un procedimiento de contratación a través de situación de emergencia por $1,000. Obviamente, eso va a llevar que la contratación evidentemente sea observada y se violen los principios previstos o consagrados en la ley. Saludos cordiales desde España, muchas gracias. Muy agradecido por la presentación. Pregunta, ¿el estado de emergencia ampara que la administración pública deje de pagar a sus proveedores? Cristian, en relación a tu pregunta es muy interesante. A ver, la declaratoria del estado de excepción y las demás regulaciones expedidas por el Comité de Operaciones, el Comité de Emergencia Nacionales, el COE Nacional, ha impedido precisamente la paralización de todas las actividades, tanto en el sector público y en el sector privado, obligando a que en muchos de los casos apliquemos el teletrabajo. Con el estado de emergencia no se puede dejar de pagar a los proveedores, porque evidentemente si la entidad pública paralizó la ejecución de un procedimiento de contratación, debió hacerlo a través del administrador del contrato. ¿Hasta qué momento? Hasta que se supere la crisis sanitaria. En ese momento, obviamente, está justificada que se deje de pagar a los proveedores. ¿Pero por qué? Porque no se está ejecutando el bien, la obra, el servicio que se contrató. Entonces, el administrador del contrato, como había indicado, al ser el encargado de velar por el fiel cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, debe informar esto a la máxima autoridad, se
suspende la ejecución del contrato por fuerza mayor y se retomará una vez superada la emergencia. Entonces, superada la emergencia, se reactivará el contrato que se tiene firmado con el Estado y el contratista, en este caso, deberá seguir ejecutando el objeto contractual de acuerdo a la oferta que haya presentado. Pero evidentemente no puede dejar de pagarse a los proveedores, y mucho más si es que si en la ejecución de un contrato no se ha dispuesto esta paralización del plazo contractual. Espero haber resuelto tu pregunta. Tengo 4 consultorías de implementación de ISO 37001 antisoborno y me han dicho que no me van a pagar y que no saben si lo harán. A ver, Cristian, respecto a este tema, insisto, voy a darte de manera general los lineamientos respecto de tu pregunta. Estamos a las órdenes como estudio jurídico, Paz Horowitz. Tú tienes que tener claro de que hay una contraparte con la entidad pública a la que estés prestando tus servicios. Esta contraparte es el administrador del contrato. El contrato debe ser suspendido, evidentemente, por esta fuerza mayor. Debe ser suspendido por esta fuerza mayor hasta que se supere la emergencia. Superada la emergencia, obviamente, tú continuarás prestando el servicio. Pero si no se ha declarado, no se ha suspendido como tal el plazo contractual, tú estás en la obligación de seguir proveyendo de los productos que se encuentran, de los productos que se encuentran identificados dentro de tu consultoría. Lo contrario provocaría que el día de mañana, superada la emergencia, te digan, a usted debe imponérsele multas. Ojo, se debe coordinar con el administrador del contrato a efecto de que se suspende el plazo contractual, y si es que no se suspende, no pueden dejar de pagar el valor de la consultoría. Cristian Gallo, esto lo ampara la legislación. Evidentemente, la suspensión, el administrador del contrato, al ser el encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sí, lo ampara. Muchas gracias. Aquellos contratos de prestación de servicios, Natalia Benítez, aquellos contratos de prestación de servicios de ejecución de obras suscritos con anterioridad y que han sido afectados por la emergencia sanitaria, cuyos plazos se encuentran suspendidos y adicional a ello, impagos por falta de fondos por parte de las entidades contratantes, ¿qué instrumentos o soluciones jurídicas pueden adoptarse para que el contratista no se vea afectado? A ver, evidentemente aquí hay una afectación al contratista, porque el contratista cumplió con la entrega de los bienes o servicios, incluidos los de consultoría, se sujetó a un plazo contractual, se sujetó a un cronograma de trabajo. La falta de pago, evidentemente, conlleva a que el contratista presente los reclamos administrativos ante la autoridad competente. ¿Qué es la autoridad competente? Precisamente la autoridad que contrató, que realizó ese procedimiento de contratación. Entiéndase de que esa contratación que fue anterior a la declaratoria de emergencia cuenta con una certificación presupuestaria. Esa certificación presupuestaria es la garantía que le permite, en este caso, al contratista recibir el justo precio o el precio pactado por la provisión del bien, el servicio o la ejecución de la obra. Indiscutiblemente, el reclamo administrativo, reclamos judiciales e incluso constitucionales podrían ser una vía bastante interesante. Cualquier cosa, mayor detalle, estoy a las órdenes, mi estimada Natalia Benítez. ¿Se pueden realizar consorcios para un proceso de emergencia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Obviamente, respecto de una contratación de emergencia, se puede presentar la promesa de consorcio, inclusive
y llegarse hasta el final del día a que se firme el contrato y el consorcio pueda ser contraparte del Estado ecuatoriano. Creo que son todas las consultas, las he podido dar respuesta, creo que todas las consultas. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por haberme escuchado. Me acaban de informar que Juan Carlos Pérez me ha hecho una consulta. Juan Carlos, discúlpame. Muchas gracias por tus felicitaciones. ¿Cómo asegurar el pago a favor del proveedor y qué tipo de acción seguir ante tal incumplimiento? Como le refería a Natalia, ¿cómo se puede asegurar el pago? Evidentemente, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece el reclamo administrativo. El reclamo administrativo debe ser presentado ante la entidad que realizó el proceso de contratación y ponerlo también en conocimiento del Servicio Nacional de Contratación Pública. Como primer aspecto, esto es el reclamo administrativo. Las contrataciones, cualquier tipo de contratación, como referí en mi exposición, debe estar apalancada en una certificación presupuestaria. No puede negarse el pago o a un proveedor o contratista del Estado, aduciendo de que nos encontramos en emergencia. Existe una certificación presupuestaria. Y si yo he cumplido a cabalidad la ejecución de la ejecución contractual, no puede negarse el pago. Recordemos que el artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si la memoria no me falla, establece que el funcionario que retarde de manera indebida el pago, sí, me permito dar lectura a los panelistas, a los participantes, perdón, retención indebida de pagos. Artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Si me esperan un momento, que mi internet está un poco lento. El funcionario empleado al que incumba el pago de planillas u otras obligaciones de una entidad contratante que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes en relación al procedimiento de pago establecido en los contratos respectivos, será destituido de su cargo por la autoridad nominadora y sancionado con una multa no menor de 10 salarios básicos unificados que podrá llegar al 10% del valor indebidamente retenido sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar. La multa será impuesta observando el procedimiento previsto en la disposición general primera de esta ley. El Servicio Nacional de Contratación Pública vigilará el cumplimiento de esta disposición. Es por ello que refería que, a mi criterio y como especialista en contratación pública y en materia constitucional, el reclamo administrativo es necesario presentarlo ante la entidad pública con base y fundamento en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y solicitando que el CERCOP vigile el cumplimiento de esta disposición. ¿Por qué? Porque en un procedimiento donde no se garantice el pago del bien, la obra o el servicio que ha sido proveído de conformidad con ese contrato, evidentemente se podría entender que es un contrato viciado y que lo que se está generando es un perjuicio para el contratista y que va en detrimento, evidentemente, de su patrimonio y de su empresa o de su actividad comercial. Tengo otra pregunta. ¿Puede el contratista reclamar vía administrativa o judicial reconocimiento de interés de demora por el impago? Pues si bien las contrataciones están respaldadas por una certificación de fondos, en muchos casos las entidades no tienen liquidez para pagar por un servicio, bien o ejecución de obra. A ver, igualmente es una pregunta sumamente interesante. Agradezco todas las preguntas que se están presentando.
Insisto, no se puede hablar de liquidez de la entidad pública para pagar un servicio, bien o ejecución de obra. Yo sé que la realidad es totalmente distinta, pero Vamos de mierda. la certificación presupuestaria, insisto, es lo que garantiza el cumplimiento de la obligación por parte del Estado al proveedor. La reclamación vía administrativa o judicial para que se reconozca el pago de intereses por mora, sí, obviamente, es un perjuicio que le está causando en este caso el contratista. Ahora, hay pocos contratistas que deciden activar los órganos jurisdiccionales para demandar al Estado, porque por miedo a que el día de mañana no pueda ser contratado nuevamente con el sector público. Pero esos miedos deben ser dejados aparte, porque si se cumplió con el objeto de la contratación dentro de los plazos que establece la ley, dentro del cronograma de ejecución del proceso de contratación, evidentemente se debe exigir el pago que le corresponde. Constitucionalmente está garantizado que nadie puede ser forzado a un trabajo gratuito. Obviamente todo trabajo debe ser remunerado. Y sí, sí se puede reclamar, vía judicial se puede reclamar. Obviamente vía judicial, puede ser vía judicial o vía constitucional. La vía constitucional, sin duda alguna, dependiendo de la violación del derecho y la fundamentación, luego del análisis de todo el proceso de contratación y el perjuicio que haya causado, en este caso al contratista, a través de la vía constitucional se puede llegar a impedir este tipo de abusos por parte del Estado. ¿Tal vez alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes de este webinar. Agradezco su gentil atención. Espero que toda mi exposición haya servido durante este periodo de crisis que está atravesando el país. Estoy a las órdenes en el estudio jurídico Paz Horowitz para atender sus dudas. Evidentemente, el universo del Sistema Nacional de Contratación Pública abarcan detalles que no se los pueden abordar de manera completa a través de un webinar, pero he tratado de ser claro respecto de qué es lo que se requiere para garantizar un procedimiento de contratación, y que ese procedimiento de contratación, y de manera especial en situación de emergencia, el día de mañana permita, en este caso, al contratista exigir sus derechos luego de haber concluido con el objeto del proceso de contratación. Muchísimas gracias, insisto, a la Cámara de Comercio de Quito por la organización de este evento. Quiero concluir que el tema de este evento se lo definió como contratación pública en situación de emergencia. Apliquemos la honestidad criolla. La honestidad criolla ha sido una campaña generada por parte de la Cámara de Comercio de Quito, orientada precisamente a que hagamos las cosas bien, aunque nadie nos esté viendo. Hagamos las cosas bien, indiscutiblemente, se finca en cada uno de nosotros, como tal vez contratistas del Estado, proveedores del Estado, para efecto de también aclarar los procedimientos de contratación en los que nos encontremos involucrados. Obviamente, esto depende mucho de que conozcamos con claridad y profundidad un tema tan importante como la contratación pública. Con ello doy nuevamente un agradecimiento a todos los participantes
y me despido. Muchísimas gracias.